Como todos los días, en este punto yo de la mañana, los invitados que tienen que ver con diferentes aspectos de la vida nacional, de lo que se está presentando en el país. Y en estos días, pues, ¿de qué más se va a hablar? Sino de dar a conocer los candidatos a las dos corporaciones que hay, tanto en Senado como en Cámara, que nos parece muy interesante, porque así uno diga que no, el país es un país político, el país es un país que se mueve detrás de la política, y nosotros como medio de comunicación lo que tenemos que hacer es dar la posibilidad de visibilizar candidatos, de escuchar con ellos cuáles son sus propuestas, hacia dónde le apuntan en este nuevo proceso que es bien complicado, muy corto, una carrera muy corta, pero es una carrera que tienen que hacerla contrarreloj y tener sus estructuras para salir adelante. En ese orden de ideas, el invitado en el día de hoy, agradeciéndole la presencia aquí en Telebacatá y Bacatá Estéreo, una persona que va en compañía de una lista y un nombre muy interesante en esta nueva contienda electoral. Doctor Luis de la Hoz, con los buenos días, ¿cómo amanece usted? Buenos días, Henry, a todos los radioescuchas en estos momentos que nos están viendo por diferentes canales y a toda Colombia que hoy nos recibe desde sus estudios. ¿Cómo están? Bueno, usted ya está en modo Navidad porque al fondo le veo el arbolito de Navidad, entonces Sí. está en modo Navidad. Me gusta la Navidad, diciembre es bonito. Nos llamó la atención encontrar un movimiento nuevo, que se llama Gente Nueva. ¿De dónde sale este movimiento? Te cuento, esta es una fusión que tuvimos porque yo venía trabajando hace 7 meses con el ingeniero Rodolfo para ser parte de la lista del Senado por liga. Entonces hubo los impases que el país conoce, que él ya ha dado las declaraciones a nivel nacional. ¿Por qué no se generó ese espacio? Y conocimos a Gente Nueva venía trabajando también de ladito, y cuando se generó la oportunidad, pues les dije, venga, aquí hay una oportunidad que se le tiene que entregar al país. El país quiere hacer cambios, quiere reformar, quiere quitar a esos congresistas que vienen año tras año y que no legislan a favor del pueblo, y presentemos una lista de gente nueva, gente que no haya sido electa, ¿sí?, por votación y que nunca ha estado en el Congreso de la República. Entonces ahí nació la idea de Gente Nueva, se conformó, se le fue dando pues el trabajo necesario para poder lograr donde estamos en estos momentos como inscritos oficialmente para el Senado y la Cámara de Bogotá. Bueno, don Diego Sierra, don Camilo y señor Rego, les presento entonces al doctor Luis de la Hoz, que es el cabeza de lista, que a propósito es una lista cerrada, ¿no? Sí, es una lista cerrada. Bueno, Diego Sierra. Su señoría, con los buenos días. Realmente pues ustedes pertenecen a un movimiento, como lo acaba de decir, nuevo, con un candidato que había sido alcalde de Bucaramanga y que realmente pues ha marcado un hito en cuanto a las aspiraciones presidenciales con el discurso de la anticorrupción y de generar empleo. Frente a esa parte, ¿cómo ve usted esa liga de gobernantes anticorrupción? Digamos constante porque no estábamos en la encuesta, pero al momento que decidieron encuestar quién era Rodolfo para el país, automáticamente de los 17 que estaban participando, pues empezamos a tener el tercer lugar en la primera encuesta que se hizo. Ya en estos momentos estamos de segundo, y eso es lo que representa un castigo a la clase politiquera. El ingeniero, pues, ya ustedes lo saben cuál es su discurso, un discurso fuerte, sincero. Él es así. Ahí no hay que decirle que no lo haga, no. Él es así como ustedes lo ven, como ustedes lo han escuchado en sus interpretaciones en las redes sociales. Y bueno, es un cambio que pienso yo que tiene la oportunidad de Colombia de tenerlo con un presidente de esa categoría, de ese pensamiento, y que directamente quiere acabar toda esa telaraña que hay de corrupción en el país, que lamentablemente lo que genera es más pobreza de la que actualmente tiene Colombia. Doctor de la Hoz, con los buenos días, le habla Camilo Muñoz. Doctor de la Hoz, bien dicen ustedes, arranca este nuevo movimiento, Gente Nueva, la lista que han presentado, ninguno ha incursionado en política, pero cuéntenos esa carrera que usted ha tenido o cómo llega usted a la política y a ser hoy candidato allí por este movimiento.
Bueno, yo vengo con un trabajo. Yo te puedo decir de que mi familia, mi tatarabuelo fue fundador de Santa Rosa del Caballo. Entonces yo no entendía por qué me gustaba bastante el tema político. O sea, hasta que hablé con mi abuelito y me explicó que es que teníamos esa línea, esa vena. Y desde que empecé a hacer, soy abogado de profesión, me gradué con una tesis que era la participación de los consejos distritales de juventudes en esa época. Estamos hablando del año 2000. Se acaban de hacer las elecciones, muy criticadas por muchos, por otros pues verlo desde el punto de vista de una participación de jóvenes. Yo participé y fui consejero distrital electo en el distrito de Barranquilla. Después me desplazo a la ciudad de Riohacha, La Guajira, y tengo negocios comerciales como abogado, y posteriormente pues a la experiencia que tuve como aspirante al Congreso en las elecciones de 2018. Me radico en Bogotá para seguir trabajando el proyecto. Ese es Luis. Me gusta el trabajo social, ustedes me pueden ubicar por redes sociales. Estuve más de 4 años en la Red Nacional de Veeduría denunciando actos de corrupción con el tema de los niños, de los alimentos. Recogí firmas para la ley de Gilma, que bueno, lamentablemente ha tenido tantas circunstancias de la pena cancelable para los delitos contra los niños. Y bueno, ese ha sido mi trabajo, y ahorita mismo estamos encabezando la lista a Senado por gente nueva. Bueno, hay un tema interesante, doctor de la Hoz, es el siguiente: la estructura política del movimiento anticorrupción. Veo yo marcado que gente nueva va a ser la lista oficial del movimiento anticorrupción del ingeniero Rodolfo Hernández. No, eso hay que aclararlo. Nosotros somos una lista pues, que muchos de nosotros estamos esperando el espacio, y en estos momentos pues estamos en la lista aspirando a Senado, y somos ese apoyo que yo sé que va a necesitar en el Congreso para que se pueda dar todo lo que él tiene pensado en los cambios constitucionales que él también quiere dar al país para poder empezar a tener ese gran cambio en Colombia. Entonces, nosotros nos identificamos y somos pues, el grupo de senadores que apoya al ingeniero a la presidencia y, lógicamente, al Senado de la República. Pero es como la lista, como la línea más oficial, porque de todas maneras Rodolfo Hernández no sacó listas a la Cámara en ningún departamento. En la única parte que sacó listas o que va a sacar listas a la Cámara es en Bogotá, y es la única lista del Senado que él tiene, o de esa manera. Sí, claro, sí. Desde el punto de vista, pues, no están asociando, pero en realidad sí venimos trabajando con él. Queremos ese gran cambio, y decidimos, pues, también desde este punto de vista de la expresión política, ser parte del Congreso para representar los intereses también y los pensamientos del ingeniero. Bueno, y el tema en Bogotá, ¿cómo lo están manejando? O sea, ¿cómo ha sido el proceso? Porque yo tuve entendido en un principio que Rodolfo Hernández iba a votar cámaras en todo el país. De hecho, en Cundinamarca ya hay gente que estaba comenzando a recolectar firmas. En Bogotá, pues yo conocí aquí, también estaba un cabeza de lista. Y de un momento a otro dijo, no, eso no va más ese tema, yo me voy solo aquí. Y bueno, ya hay por lo menos tiene una lista al Congreso, porque solo no se puede llegar tampoco a ser presidente, porque entonces, bueno, ¿de dónde sacamos el resto de gente? Pero ¿cómo está la situación ahí? Bueno, nosotros logramos conformar lista por Bogotá, lista Cámara. Se recogieron 100.950 firmas apoyando esa lista. En Santander lleva Cámara como liga. Sí. Y nosotros representamos el Senado. A nivel nacional se recogió pues certificado 105.457 firmas, que es lo que representa pues a los colombianos que nos apoyaron para estar en este momento inscritos como candidato. Doctor de la Hoz, indudablemente pues llegar a la presidencia requiere tener y conformar unas bases en el Congreso de la República, precisamente donde ustedes quieren llegar para que sus propuestas se conviertan en leyes. En esa parte, ¿cómo vería usted la conformación del Congreso? Pues sabemos de que por elección popular pues son 100 senadores, 2 por circunscripción indígena, 166 representantes a la Cámara de todos los departamentos. En esa parte, si eventualmente se produce una llegada de
el candidato Rodolfo Hernández, ¿cómo va a manejar esa jauría del Congreso de la República? ¿Cómo cree usted que sería la posición de ustedes ahí siendo pues una fuerza minoritaria frente a esas aplanadoras que es la que vemos que ha llevado a todo esto de la corrupción? Bueno, pues sabemos la situación, lógicamente nosotros aspiramos a tener varios congresistas, pero frente a eso yo sé que Rodolfo le da el manejo como le dio a Bucaramanga. Cuando él fue alcalde, pues prácticamente informó a toda la ciudadanía lo que estaba pasando. Sí es importante que él tenga aliados en el Senado, son esos escuderos para siendo el gobierno, lógicamente, proteger todo lo que se pueda organizar y todo lo que se necesita modificar las leyes para que pueda esa propuesta presidencial funcionar. Pero yo creo que él no tiene ningún problema para manejar eso. Él está claro en lo que quiere hacer, está claro para dónde quiere ir y principalmente pues que tiene los pantalones para enfrentarlos. Eso sí, de antemano le sobra. Sí, hay un tema interesante, doctor de la Hoz. Como está el tema de las encuestas, pues Rodolfo Hernández podría pasar a segunda vuelta y indudablemente como están las encuestas estaría con Petro también en ese proceso. Pero suponiendo que no llegue a segunda vuelta, él siempre ha dicho que va a tomar una decisión y uno lo ha visto como muy inclinado hacia el lado de los pensamientos de Petro. ¿Qué podría suceder si Rodolfo y Petro van a segunda vuelta? Los partidos tradicionales como liberal, conservador y todo no se van a ir con Petro. Tendrían que estar buscando el lado de Rodolfo Hernández y entonces ahí qué iría a pasar cuando les está diciendo que con eso no va a gobernar. ¿Qué pasaría ahí? Bueno, es que nosotros dentro de la etapa de la campaña que hay, una vez nos dijeron que éramos de Uribe por las declaraciones que él hizo y otra vez, y ya después nos dijeron que era de Petro por las declaraciones que él hizo. Lo que pasa es que el ingeniero no es mentiroso, él dice lo que piensa y eso ha costado a la campaña pues demostrarle que es su pensamiento, pero que no es la decisión que se tomaría políticamente. Uno. Dos, no hay coaliciones, creo que lo acaba de decir ayer en una entrevista de Noticias RCN 24 horas, no hay coaliciones, no vamos a hacer coaliciones, vamos directo a la primera vuelta, que después en la segunda vuelta tenemos que ver cómo va a ser la participación, sí hay que ver, independientemente esto es un tema político, esto no es un tema empresarial, sino completamente político y las personas, si llegamos a pasar segunda vuelta como se visiona, es que los apoyos que lleguen es bajo las reglas del ingeniero, no es que nos van a someter a las reglas de ellos, porque entonces no estaríamos haciendo un gobierno, sería un gobierno mentiroso, sería un gobierno que no estaría aplicando lo que ha generado él durante todos estos tiempos de campaña, que es no robar, no mentir, no traicionar y ser impunidad. Entonces, si estamos en segunda vuelta y llegarían los apoyos políticos que se tienen que dar porque los dos candidatos van a recibir sus apoyos, tendría bajo las reglas del ingeniero aceptar los apoyos que se generen. Eso se dio también en la pasada contienda donde allá llegó el liberalismo haciendo cola arrodillada donde Duque, allá llegaron todos allá porque el hombre ya se sentía bien, entonces allá tuvieron que llegar arrodillados y miren dónde van en este momento. Pero también hubo un tema interesante. Conozco una señora que está gobernando una gran capital y hablaba carreta contra otros del departamento y se veían como el agua y el aceite, y no fue sino que terminaron allá y ahora son los mejores amigos. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Me imagino que estamos hablando de la capital. Sí, estoy hablando de Claudia López y estoy hablando de la gente del gobernador García, de Rey, porque Claudia fue una enfática y les daba madera, pero al tercer día, pues como es la política, eso se arregló y ellos terminaron siendo los mejores amigos. No, pero yo pienso que hay que mantener una línea y demostrarle que sí se puede hacer las cosas con esa misma línea, la misma línea que nació al momento de que el ingeniero decide ser candidato presidencial y lo que le ha mostrado el país. Yo sé que de esa línea él no se va a bajar. Vuelvo y te repito, va a ser difícil llegar a acuerdos porque van a ser sometidos a las reglas de él, pero no va a permitir que le coloquen reglas. Entonces esto es como un juego político. Tenemos que saber de que él va a mantener su línea. Nosotros como senadores, pues, más allegados a la liga, vamos a tener la línea de él también, y yo pienso que ese es el juego que se tiene que dar al país y decir la verdad qué es lo que se está haciendo y por qué se hizo.
la gente desconfía de los políticos y pues lógicamente es la verdad. Un discurso en campaña y unas acciones diferentes cuando son ya no candidatos sino electos, son alcaldes, gobernadores. Entonces yo pienso que si mantenemos la línea, que es la que le gusta a los colombianos, que no robar, no mentir, no traicionar y ser de impunidad, y que los que se roben, denunciarlos, lógicamente debe ser la misma línea para poder estar en gobierno y para poder hacer las cosas bien. Yo creo que él difícilmente se va a separar de esa línea. Vuelvo y te repito, no va a ser fácil un posible acuerdo en segunda vuelta, pero Doctor de la Hoz, es la decisión del país. Doctor de la Hoz, realmente pues La política termina a lo último en unas cifras numéricas, pues las mayorías. Y en este caso, pues lo que ve uno es que estas mayorías que siempre han reglado en el Congreso de la República, pues van a tener también su representación. ¿No cree que eso es un escollo, cómo llegarles a ellos? Porque pues las leyes las van a aprobar es precisamente las mayorías, por más que haya las voces, la que usted aspira a regentar allí en el Congreso, y seguramente que se van a unir otras. Este periodo, como usted ve, por primera vez son coaliciones las que se van a presentar, no son partidos políticos. Es decir, anteriormente era el Partido Liberal, Conservador, el Centro Democrático que estuvo en esa parte. Hoy son coaliciones, nadie puede llegar y gobernar solo. Allí tiene que hacer una serie de concesiones, diría yo, porque de otra forma, ¿cómo cree que ustedes pueden operar y manejar esa parte? ¿O cuál es la idea que tiene frente al Congreso en un caso eventual que pueda llegar él a la presidencia en la segunda vuelta? A ver, sencillo. Yo pienso que hemos visto, porque lógicamente nosotros entramos en contra de todos, seríamos como ustedes lo han dicho, la línea más cercana al ingeniero en el Senado, y por ende, pues nuestro voto y la posición en bancada va a ser esa. Ahí vamos a presentarle al país una oportunidad de que los proyectos que no lleguen a pasar, que no tengan respaldo de los senadores por intereses propios o intereses de terceros, llevarlo a consulta. Tenemos que tener esas herramientas, que el pueblo salga a votar, que el pueblo decida realmente si los proyectos que vamos a presentar valen la pena o no, cuando no tengamos esa mayoría, como usted lo acaba de decir. Vamos a hacer, somos conscientes que iremos como un grupo pequeño, pero vamos a llevarlos a consulta. Yo pienso que es una vía, una alternativa, y que esa consulta, si nos toca ir a votación al año una sola vez, para poder presentar esos proyectos viables y que de verdad le generen a la población beneficios y que no sean aprobados por el Congreso, porque seremos en este espacio minoría. Tendremos que aprovechar esa herramienta y con consulta llevarlo y elevarlo a que el pueblo decida, para tener ese apoyo total del pueblo colombiano. Al final es lo mismo. Lo que pasa es que aquí nos van a delegar para legislar, pero sin esa legislación no nos permiten que los proyectos que presente gente nueva sean viables, pues nos vamos a la consulta básica, la representación del pueblo, que serán los ciudadanos, para que en ese resultado pues esos proyectos de ley sean viables. Venga, hay un tema interesante, Diego y doctor de la Hoz. Yo veo la posición de Rodolfo Hernández muy similar a la de un gobernante ya, que es el alcalde de Cartagena, que él arrancó solo, y más, ni hizo presencia prácticamente en la campaña política en Cartagena, y la gente lo respaldó, y el primer año se le vinieron con el camión lleno de lo que usted quiera, y se logró mantener y se ha mantenido, y la clase política ha entendido que se debe gobernar con transparencia y que se puede gobernar con transparencia. Así es, y yo pienso que si el pueblo colombiano nos da la oportunidad de tener un presidente de esa línea, va a ser así. No digo que es difícil, es cuando dice que le quita la chequera a todas las entidades, se la va a quitar, o sea, no se va a girar hasta no saber qué se está haciendo con la plata. Es que nosotros todos los años que ustedes son conscientes, el pueblo es consciente, todos los años hay reforma tributaria. ¿Y qué es una reforma? Pues quitarle más plata a los colombianos, subir los impuestos, colocar impuestos a los colombianos que por X o Y razón antes no estaban sometidos a cancelar. Pues esas es las reformas que se están dando. ¿Qué es lo que él ha dicho? No hay reformas tributarias en su gobierno. Lo que va a hacer es una buena administración de los recursos públicos, va a organizar el tema de chequeras, que tanto llama la atención, quitarle la chequera a las entidades. Todo va a seguir funcionando, pero proyectado a una mayor transparencia y a una mayor utilización de los recursos públicos. Doctor de la Hoz,
en un caso pues hipotético, que él llega a la primera vuelta, como va directamente, porque pues no va a participar en ninguna consulta, y se produce el resultado, pues que él avisora un poquito de que si no, que invita a la gente a ganar en la primera vuelta, y si no lo hace, pues él toma una decisión. ¿Cuál cree usted que va a ser la decisión frente? Él ha sido muy crítico del establecimiento. Conforme al Estado, pues los conforme unos colombianos que, por X o Y motivo, sea en votación o sea posesionados, tienen cargos, ¿sí o no? Ese es el Estado colombiano, nuestro, somos nosotros mismos. La posición frente al establecimiento. El establecimiento no está mal, lo que está mal son los que integran los establecimientos. Ahí es donde está el problema. O sea, nosotros no podemos decir de que no se necesita el Congreso o que no necesitamos las entidades para que se ejecuten los presupuestos y los proyectos. Se necesita la organización como tal. Lo malo es que se ha filtrado tanto el tema de corrupción que desde el portero hasta el mensajero tenemos problemas de corrupción. Y eso lo saben todos los colombianos. Ahora, la posición frente al establecimiento de Rodolfo tiene que ser una posición, lógicamente, de que todo va a seguir funcionando, pero bajo los lineamientos de su mensaje principal, que es no robar, no mentir, no traicionar y ser impunidad. Acá, esos son las 4 líneas importantes que se van a aplicar en el gobierno y que nosotros también lo vamos a aplicar en el Congreso. Bajo esa línea funcionaría como tal el gobierno de Rodolfo, pero los establecimientos están, es el Estado. Hemos sido pues críticos, y yo soy crítico de ciertas entidades que hay que actualizarlas, que hay que reformarlas, pero se necesitan para que funcione como tal el Estado colombiano. Eso está bien, lo que está mal son los que los integran actualmente. Bueno, ahí está un tema muy interesante, conocerlo a usted en este momento como cabeza de la lista. ¿Cómo se le diría en adelante? ¿Luis de la Hoz o gente joven? Gente nueva. Gente nueva. Sí, porque al final Luis de la Hoz no va a aparecer en el tarjetón. No sí, claro. Pues gente nueva. Aquí vamos a promocionar el logo, que es lo fundamental que la gente sepa. Pues realmente hay que explicarle quiénes están detrás del logo, quiénes son los candidatos que elegimos estar en esa lista. Pero en realidad hay que promocionar el logo y que nos den la oportunidad de acompañar a ese gran cambio que viene si el ingeniero Rodolfo fue el presidente, y si no, pues lógicamente desde el Congreso empezar a luchar. Es que el cambio se necesita, ya todo el mundo está cansado, aburrido de tanta robadera. Sencillamente, la verdad, debemos de nuevamente que los jóvenes de nuestro país tengan sueños. Yo recuerdo que yo cuando salí a la universidad o cuando salí del bachillerato, yo soñaba en ser abogado, en ser piloto, de pronto en otras profesiones. En estos momentos los jóvenes ya no tienen sueños, ya ven tan difíciles las cosas, que si salen profesional, pues el profesional no tiene empleo, que si salen para esto, que no hay trabajo. Entonces yo pienso que devolver esos sueños a los jóvenes y principalmente a la gente que trabaja, de que podemos hacer las cosas bien y que el Estado se puede mejorar y que el gobierno puede hacer las cosas sin necesidad de someterse a tanta corrupción que en estos momentos hay. Doctor de la Hoz, gente nueva se parará en la tarima con Rodolfo Hernández a nivel nacional, estará acompañándolo a él, gente nueva ahí haciendo presencia. Claro, tenemos otra sentada pendiente el día de las inscripciones. Ya tuvimos el acercamiento de los integrantes, estuvieron compartiendo en Bogotá. Esto hay que mirarlo porque estratégicamente hay que saber que son 2 logos, el de Liga y el de Gente Nueva. Hay que mirar a ver cómo se llega para no enredar a la gente. Este es un tema más que todo de manejo de marketing, esperar también la aceptación pues, de los seguidores de él. Y yo pienso de que sí, el objetivo es ese, el objetivo ser ese pie de apoyo, ese acompañante para esa campaña presidencial. Doctor de la Hoz, finalmente la última pregunta de mi parte. Usted pues que es de la costa, conoce realmente cuál es el manejo y el telemanejo que hacen el grupo de los Char, que tiene 9 senadores de esa casa, 9 congresistas. ¿Cómo ve usted frente a ese accionar? ¿Cuál va a ser la reacción del pueblo costeño frente a un candidato como Rodolfo Hernández? Yo les quiero decir una cosa, Rodolfo en la costa va a dar sorpresa. Yo caminé parte de la costa con la campaña presidencial cuando estábamos recogiendo firmas y la aceptación ha sido muy buena, escaso. Tengo entendido que en Bolívar hay ciertos municipios que tienen un gran compromiso con el ingeniero.
En Barranquilla hay una gran movilización hacia el ingeniero Rodolfo, lo dicen las encuestas que ellos sacaron en la zona norte del país, y creo yo que lo que pasa es que hay un desgaste. La gente está aburrida de que vote por este, vote por otro partido, no pasa nada. Entonces Rodolfo viene a hacer la sensación de que va solo, va sin coalición, representando la única coalición que tiene es el pueblo, y la gente se ha identificado con él, y pienso yo que ese es el mayor, en estos momentos, la mayor riqueza que él tiene para seguir a su primera vuelta sin necesidad de hacer coaliciones. Pues la gente nueva del país se presenta aquí en el día de hoy con Luis de la Hoz. Pues para nosotros ha sido un placer tenerlo y comenzar a conocer gente nueva, ¿verdad? Porque aquí ya llevamos como 100 años en la política y siempre vemos los mismos. Entonces, no, estoy siempre con los... Nos toca hablar de los mismos y decir que por qué hizo esto si yo me había prometido que no lo iba a hacer. Pero bueno, comenzamos a conocer gente nueva. El Luis de la Hoz, esperamos que no sea la primera vez que esté aquí, que se repita estos procesos, que ahí viene el movimiento. Y pues lógico que se le dé paso a la gente nueva. Muchas gracias por haber estado en Bacatá, Estéreo y Telebacatá. No, gracias Henry, Camilo, Diego, Javier, a todos los que nos acompañaron en la cabina, y a cada orden cuando nuevamente me quieran invitar. Más adelante yo sé que voy a estar allá presencialmente, vamos a ir con los candidatos de la lista, porque igualmente Luis de la Hoz no es únicamente gente nueva, hay 20 ciudadanos, 20 colombianos que le apostaron a este proyecto, a querer decirle a Colombia que sí podemos cambiar, que sí podemos mejorar, y bueno, esa es gente nueva. Bueno, señor, un abrazo. Luis de la Hoz, de la gente nueva que tiene el país ahora en política.